Saludos cordiales. En el día de ayer, domingo, Trump lanzó nuevamente un ultimátum a Irán. Ha dicho que destruirá todos y cada uno de sus puentes, así como todas y cada una de sus centrales eléctricas, de no arribarse a un acuerdo favorable para Estados Unidos. Este acuerdo incluye principalmente la entrega a Estados Unidos del uranio enriquecido que quedó enterrado y sepultado tras los ataques del 28 de febrero de este año 2026. También un límite para el uranio enriquecido y la renuncia a la fabricación de armas nucleares. Estos son los principales objetivos que incluye ese acuerdo y que Trump dice que son muy justos y razonables. Bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, Trump puede regresar a Estados Unidos con las manos vacías. De ser así, hasta su esposa lo abandonaría. Trump no puede dar un viaje chino, como decimos popularmente aquí en República Dominicana, porque es demasiado y es mucho lo que hay en juego. Está todo aquí en juego, todo. Lo primero es que hay un gasto excesivo en esa guerra. Se estima que tan solo 6 días el gasto ronda los 11.3 millones de dólares. Es decir, el mantenimiento de ese ejército y las operaciones en el Medio Oriente. Lo otro es las elecciones de medio término que se celebrarán en el mes de noviembre. Y también está aquí la gobernabilidad de Trump con mira a cumplir su periodo presidencial que finaliza en enero del 2029. Es por estas razones que no se puede perder esta guerra y no se puede regresar con las manos vacías a Estados Unidos. Y por ello Trump, en su primer ultimátum, después de los ataques del 28 de febrero, dijo que regresaría a Irán a la edad de piedra. Esta expresión, esta frase, se parece o es similar a la parábola de Jesús, del rico y el pobre, cuando Jesús dice: más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Jesús estaba aquí descifrando o significando una acción extremadamente difícil. Y tomar en consideración, tomar en cuenta que cuando Jesús habló del ojo de una aguja, no habló de una aguja de coser como muchas personas interpretan. No. Jesús estaba hablando de las agujas que para la época eran unas puertas que estaban a las entradas de las ciudades, en las murallas. Esas murallas que estaban a la entrada de las ciudades tenían una puerta muy pequeña y estrecha por la cual entraban las personas, y que para un camello poder pasar por allí tenía que agacharse, quitarse todo su equipamiento, en fin, era una gran dificultad. Y vemos este contraste con Trump cuando dice que volvería a Irán a la edad de piedra. ¿Y por qué estas palabras? Porque no solamente ver la expresión tal cual, es ver lo que significa esto. Tenemos que saber que la edad de piedra
Es la edad más antigua que conoce la humanidad. La edad de piedra es 5000 años antes de Cristo, en que los utensilios se fabricaban con piedras. Una destrucción a Irán, por supuesto que no significaría que ellos utilizarían piedra. Eso ni pensarlo. Lo mismo que pensar de un camello pasar por el ojo de una aguja. Son cosas que podríamos decir que serían inverosímiles, imposibles. Pero sí, esto denota de parte de Trump que debe quedar Irán, después de los ataques, en condiciones tales que para poder fabricar armamentos lo pueda esto ejecutar en periodos, diríamos, que de 30 a 40, 50 años. El ataque a Irán, para Trump poder, digamos, que disfrazar, o no disfrazar, digamos mejor que disimular la derrota, porque aparentemente Jamenei, Irán, no está en el plan de rendirse, de tirar la toalla, no está en ese plan, definitivamente que no. Irán está devastada, Irán está destruida. Ya vimos que en el ultimátum primero lanzó el pueblo como escudo. Y de aquí se deduce y podemos observar que allí no hay defensa militar para hacerle frente a estos ataques, así como tampoco para poder emprender una ofensiva. Aquí ni siquiera hay una respuesta para poder establecer una defensiva, ni siquiera para la defensiva tiene respuesta Irán. Y aún así, como ya he dicho, no tiran la toalla. Por tal motivo, bajo estas condiciones de que Irán no se va a rendir, no va a acceder a ese acuerdo de renunciar al armamento nuclear, Trump debe de devastar totalmente a Irán, debe destruirla totalmente, y que ésta pueda restablecerse en plazo o en tiempo de unos 30, 40, 50 años. Y de esta manera disimula, de esta manera podríamos decir que da la imagen al mundo de que cumplió los objetivos esperados. ¿Y cuáles son esos objetivos esperados? Fundamentalmente la amenaza nuclear. Con una Irán totalmente devastada, destruida, no habría la posibilidad en muchos años de amenaza nuclear, que es la principal preocupación, porque en estos momentos están en guerra, en estos momentos hay guerra, pero a Estados Unidos no le preocupa una guerra convencional. A Estados Unidos no le preocupa una guerra como se está librando hasta estos momentos. Esa no es la preocupación de Estados Unidos. La preocupación es ese armamento nuclear, ese uranio enriquecido. Y la única manera de deshabilitar ese uranio es destruyendo a Irán, porque ellos por la buena no quieren deshacerse de él o no quieren llegar a un acuerdo. Además de todo esto, si lanzamos un vistazo
si realizamos un chequeo al historial reciente de Estados Unidos y las invasiones y operaciones militares que ha realizado al Medio Oriente, podemos ver que todas han sido exitosas. En este contexto tenemos la guerra llevada a cabo en el Golfo Pérsico entre los años de 1990 a 1991. Fue exitosa bajo el mando de George Bush padre para desplazar a Irán de Kuwait. Irán, que había invadido a Kuwait, fue desplazado. La guerra fue un éxito. También tenemos la intervención en el 2003 para desalojar o derrocar a Saddam Hussein. En esta ocasión, bajo el mando de George Bush hijo. También fue un éxito. Lo mismo también que la operación en el 2011 para aniquilar a Saddam Hussein. En otra ocasión estuvo al mando Obama. También tenemos otra operación que fue la guerra del Levante para detener la avanzada y los propósitos del Estado Islámico que quería derrocar al gobierno en Irán. Es decir, el Estado Islámico iraní en su rebelión y que quería derrocar al gobierno de Irak, al gobierno de Irak. Esto fue en Irak, el Levante, la guerra del Levante en Irak y Siria. Pues este movimiento islámico, este Estado Islámico, este grupo islámico, tenía el propósito de derrocar al gobierno de Irak, lo cual fue frustrado, lo cual fue imposibilitado, detenido por los Estados Unidos y los aliados, y en este caso estaba al frente también Obama. Como podemos ver, todas estas operaciones en el pasado reciente, en el historial reciente de Estados Unidos, fueron exitosas, y esta de Trump no puede ser la excepción. Es por ello que esta guerra del estrecho de Hormuz, Trump no la puede perder bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Trump puede perder esta guerra porque significaría, diríamos, que su hundimiento total. Sería un fracaso total de su gestión. Y no total, pero en gran medida, porque hasta ahora han existido unos logros que habría que reconocerlo. El que Trump gane y obtenga los objetivos esperados en esta guerra lo significa mucho para él. Significa para Trump ser el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos. Un premio Nobel de paz, porque inclusive le ofreció a Irán, para llegar al acuerdo, que cooperaría con el desarrollo de ese país, a cambio de que aceptara el desarme nuclear y la renuncia al uranio enriquecido. Le ofreció cooperación para su desarrollo. Y aún así Irán no accede, no ostempera a su, diríamos, obstinación de ese uranio enriquecido y de fabricar armas nucleares. Ahora bien, también tenemos que ver aquí otro aspecto muy interesante, y es que ese uranio enriquecido o ese proceso para la fabricación de armas nucleares tiene para Irán dos significados o dos valores fundamentales. Ese uranio enriquecido
y esa diríamos que decisión en cuanto a la fabricación de armamentos nucleares, tenemos que verlo en dos contextos. Tenemos que verlo desde el punto de vista de dos valores fundamentales. Primero, un valor económico, material. No sabemos qué costo pudo tener o puede tener ese uranio enriquecido que quedó sepultado tras los ataques del 28 de febrero. Y que ese valor económico es tanto que ellos arriesgan su país, ellos han arriesgado puentes, centrales eléctricas, lo han arriesgado todo. Inclusive la estructura petrolera también está en riesgo, pues también ha sido afectada. Esto es en cuanto a lo económico. Y en cuanto a lo ideológico, en cuanto al valor ideológico, ese uranio enriquecido con el propósito de la fabricación de armamento nuclear representa para Irán su objetivo de destruir a Israel, porque Irán ve en Israel su némesis. Irán ve en Israel su némesis, es decir, es un enemigo inminente. Irán no reconoce a Israel como país, como tampoco acepta su existencia. Y es esta ideología islámica chiita, extremista en contra de Israel, que hace que ellos prefieran ser destruidos totalmente a renunciar a propósito de destruir a Israel, lo cual lo lograrían con ese uranio enriquecido. En otra ocasión continuaré con este y otros comentarios. Gracias.